Saludos cordiales. Mi nombre es Karen Tamara Torres Medina y el día de hoy les voy a hablar acerca de las aplicaciones de los motores de corriente continua de imán permanente. Empecemos. ¿Qué es un motor de corriente continua de imán permanente? Pues su principal función es que el devanado de campo produzca el flujo magnético en funcionamiento dentro del entrehierro, así como enrollar el estator del motor, mientras que el devanado del inducido se puede enrollar en el rotor. El voltaje de funcionamiento del motor es de 6 voltios. De lo contrario, se obtiene un suministro de corriente continua de 24 voltios, a partir de las fuentes de voltaje. Ahora bien, la construcción del motor de corriente continua del imán permanente se mantiene con un estator de acero cilíndrico y estos se suministran como un carril de retorno para el flujo magnético. El rotor se suministra como una armadura e incluye segmentos de conmutador, ranuras de bobinado y escobillas como en las máquinas de corriente continua convencionales. Los imanes permanentes utilizados en este motor se clasifican en 3. Imanes de alnico, imanes de cerámica ferrita e imanes de tierras raras. Los imanes de alnico se utilizan en motores que tienen valores nominales en el rango de 1 kW y 150 kW, mientras que los imanes de ferrita o cerámica son mucho más baratos, dentro de los motores de fracciones de kilovatios. Finalmente, los imanes de tierras raras o rare lands están hechos como samario cobalto y neodimio hierro cobalto. Por su parte, la operación del motor de corriente continua de imán permanente puede generar un campo magnético permanente con los imanes permanentes que se comunican por el campo perpendicular, estimulado por el flujo de corrientes dentro de los devanados del rotor. Por lo tanto, se puede crear un par mecánico. Cuando el rotor gira en respuesta al par creado, la posición entre el estator y los campos del rotor se pueden reducir y el par se invertirá en una rotación de 90 grados. Para mantener el rendimiento de par en el rotor, los motores incluyen un conmutador ajustado al eje del rotor. El conmutador se activa al suministro de corrientes hacia el estator para continuar en un ángulo constante igual a 90 entre dos campos. Como el flujo de corriente se activa con frecuencia entre los devanados como el rotor gira, entonces la corriente dentro de cada devanado del estator realmente se intercambia a una frecuencia comparativa con el número de polos magnéticos del motor, así como con la velocidad. Algunas de las ventajas y desventajas del motor de corriente directa de imán permanente tenemos. El tamaño de estos motores es menor. Estos motores son más baratos. Estos motores no necesitan devanados de campo y no tienen las pérdidas de cobre en el circuito de campo. El principal inconveniente de este motor es que la capacidad de generación de flujo de trabajo dentro del entrehierro es limitada, pero debido a la expansión de algunos de los materiales magnéticos más recientes, como el samario, el cobalto y el neodimio, el hierro y el boro, este problema se ha determinado hasta cierto punto. Entonces, bien, algunas de las principales aplicaciones de este motor incluyen a las siguientes. Se encuentran en varias aplicaciones que varían desde fracciones hasta numerosos caballos de fuerza. Estos están diseñados con 200 kilowatts para su uso en diversas industrias. Son aplicables en automóviles para operar limpiaparabrisas y lavadoras, para subir las ventanas inferiores, para impulsar ventiladores, para acondicionadores de aire y calentadores.
Estos se utilizan en unidades de discos para computadoras, industrias de juguetes y también son aplicables en batidoras de alimentos, cepillos de dientes eléctricos y aspiradoras móviles. Además, se utilizan en prácticas de herramientas eléctricas como cortacetos, taladroras, y también puede alimentar bicicletas, scooters eléctricos, scooters de movilidad y carritos de golf. Entre los parámetros a considerar con este motor tenemos que para más clasificaciones más pequeñas, el uso de imanes permanentes reduce el costo de fabricación. No se necesita devanado de excitación de campo, por lo que la construcción es más simple. No se necesita suministro eléctrico para la excitación de campo, por lo que el motor es relativamente más eficiente. Además, es más pequeño en tamaño, no olvidemos eso, y también su barato costo. Dado que el estator del motor consta de imanes permanentes, no es posible agregar amperios vueltas adicionales para reducir la reacción del inducido. Por lo tanto, la reacción de la armadura es más en motores de corriente directa de imanes permanentes. El control de campo del lado del estator para controlar la velocidad del motor no es posible en este tipo de motores. También debemos tomar en cuenta algunos puntos claves para su diseño. Tenemos varios materiales magnéticos disponibles para imanes permanentes. Estos incluyen ferritas orientadas a cerámica, imanes permanentes de tierras raras y alnico, aunque el uso de alnico está disminuyendo. Las ferritas orientadas a la cerámica, típicamente elaboradas con bario o estroncio, se convierten en productos con menor energía que el alnico. Por lo tanto, se han convertido en el material de elección en la mayoría de los motores, reemplazando al alnico debido a su mayor resistencia a la desmagnetización, facilidad de conformación y bajo costo. Los imanes de tierras raras pueden permitir a los ingenieros elegir un motor de imanes permanentes reducido o aumentar su potencia nominal. Incluyen el samario cobalto y el neodimio hierro boro, desarrollado más recientemente. Sus características en comparación con los materiales mencionados anteriormente incluyen alta energía, baja susceptibilidad a la desmagnetización. Sin embargo, el costo de estos materiales sigue siendo elevado. La elección del material depende de los requisitos de la aplicación. El fabricante del motor puede proporcionar asistencia para la selección. Además, tenemos algunas características de este tipo de motores. Las características del motor de corriente continua de imán permanente están relacionadas con las características del motor en derivación en corriente continua en términos de velocidad, par y corriente del inducido. Pero las características de velocidad par son más lineales y convencionales en este tipo de motores. Recordamos esta práctica y este tipo de gráficas que las obtuvimos en la práctica número 3 del Laboratorio de Actuadores Mecatrónicos. Además, tenemos algunas tablas. En específico, hemos encontrado a este tipo de motor, el Electrocraft Direct Power, que tiene una medida de 2,06 pulgadas. Tiene un torque de newton centímetros de 72 y una velocidad en revoluciones por minuto de 3.400. Aquí encontramos su configuración para cuando se requiera realizar algún proyecto y también tenemos las tablas de bobinados disponibles, en las que se nos muestran su voltaje constante, su torque constante, la máxima corriente constante y el pico de corriente. Son consideraciones a utilizar cuando nosotros diseñemos algún tipo de máquina electrónica o, como se supo decir previamente, en algunas de las aplicaciones
ya sea en los carritos de golf, en los scooters, en las lavadoras, entre otras. Dependiendo de este tipo, nosotros vamos a elegir el tipo de motor de imán permanente y nos regiremos a las características que nos dotan los datasheets. Aquí tenemos más especificaciones y esta es mi bibliografía. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.